Muy buenos días, hoy 26 de noviembre de 2024. Gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidas a Momentum, una edición más de este noticiario matutino de Rompeviento TV. Les avisamos que quizá en unos minutos el periodista Ernesto Ledesma se pueda incorporar. Está atendiendo unos asuntos esta mañana importantes, pero es muy probable que en un ratito se pueda unir con nosotras y nosotros. Así es que vamos nosotros a iniciar esta mañana. Pues tenemos mucha información que compartirles. Primero, lo que ha pasado, esta amenaza permanente que hemos tenido, pues ya desde que estaba Donald Trump en campaña. Él dijo que iba a imponer diversos tipos de aranceles. En un primer momento habló en específico de los autos que se exportaban de México a los Estados Unidos, que iba a imponer un arancel del 100%. Después dijo que del 200%. Y después ya no solamente habló de los autos eléctricos, perdón, de los autos en general, sino también del resto de los productos. Y bueno, sabemos que ha ganado la presidencia, es presidente electo de los Estados Unidos y en enero tomará posesión y ha estado haciendo estas declaraciones que ya vamos a ver en un momento, si tenemos ahí también preparado lo que ha dicho esta mañana Claudia Sheinbaum como respuesta, pero él ha dicho que impondrá un arancel del 25% a México. Y bueno, sobre eso esta mañana vamos a hablar, gracias, con el doctor Arturo Huerta, que le vamos a dar entrada en un minutito. Vamos a iniciar con una entrevista con el doctor Huerta. Ustedes saben que el doctor Huerta pues lleva muchos años estudiando la economía, muchas décadas ya estudiando la economía de México, es un economista y él me parece que tiene parte de las respuestas. Incluso decíamos en la entrevista anterior, estuvo él muy pendiente de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio e hizo propuestas muy importantes en ese contexto todavía de lo que fue el Telecán. Y después ahora que tuvimos esta amenaza de Donald Trump cuando era presidente de que no se iba a ratificar el Telecam y que después surgió el TEMEC, también él hizo propuestas muy interesantes e importantes. Y bueno, y ante esta nueva amenaza y ofensiva de Donald Trump, lo hemos invitado, le vamos a dar la entrada, por favor, Cris, y después seguiremos con una entrevista también muy importante con Abel Barrera, con el antropólogo que es el director del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan. Pero bueno, ya estamos viendo aquí al doctor Huerta. Doctor Huerta, muy buenos días. ¿Me escucha? Claro, buenos días, Violeta. Muy buenos días. Lo escucho muy bajito, pero creo que es mi sonido. Creo que ya lo aumenté. Esperemos que la audiencia lo pueda escuchar bien. Doctor Huerta, lo voy a presentar brevemente porque su currículum es muy amplio y entramos en materia de lo que está ocurriendo esta mañana, que lo vemos que también está prácticamente siendo retomado esta amenaza de Donald Trump de los aranceles del 25% en casi todos los medios de comunicación, en los diarios también de circulación nacional y local, también está, y en los diferentes portales. Pero bueno, vamos a empezar, lo voy a presentar. El doctor Arturo Huerta es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile y doctor en Economía con mención honorífica de la UNAM. Es investigador emérito del SNI, eso es muy importante. Y lo otro, que es profesor del posgrado de la Facultad de Economía desde el 1 de enero de 1975. Decíamos, doctor, antes de que entrara, que tiene una amplia experiencia y bueno, nos gustaría escuchar una primera impresión de algo que usted ya ha venido trabajando y que lo vemos de manera permanente publicando y analizando en la jornada. Y bueno, si nos puede comentar, doctor, cuál sería el primer balance que hace de esta declaración, que no es nueva, pero que se da el día de ayer nuevamente, de esta amenaza de 25%, de imponer 25% de aranceles a México por parte del gobierno de Donald Trump una vez que tome posesión. Mira, pues efectivamente, o sea, Donald Trump desde su primer mandato estableció aranceles a las importaciones provenientes de China y también estableció de que si México no frenaba la migración centroamericana hacia Estados Unidos, también incrementaría los aranceles. Y ahora ya ha dicho que el primer día de su gobierno va a hacerlo tanto a los productos provenientes de México como de Canadá.
de no frenar el traslado de droga y no frenar la emigración. La cuestión es de que él pone las condiciones, lógico, a su favor, ¿no? Y el problema es que el gobierno mexicano siempre cede, ¿no? Hay que recordar cómo en el periodo pasado el presidente en turno mandó 30,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur, justo para frenar la migración, y espero que ahora que el gobierno actual no haga lo mismo. Si Donald Trump pone aranceles a las exportaciones mexicanas, México debe responder igual, ¿no? Poner aranceles a las importaciones provenientes por Estados Unidos. Estamos en un contexto donde se está replanteando la globalización, se está replanteando la libre movilidad de mercancías, ellos mismos son proteccionistas y hay que tomar en cuenta que las políticas económicas siempre son generales. Existió el proteccionismo después de la Segunda Guerra Mundial y así crecimos, tanto desarrollados como subdesarrollados. Y después pasamos al libre comercio a partir de los ochentas y nos ha llevado a menor crecimiento económico. Tenemos menos industria, menos agricultura, perdimos la autosuficiencia en granos básicos y el mismo Estados Unidos que promovía el libre comercio está con políticas proteccionistas. Entonces vamos a políticas proteccionistas. Pero lógico, eso implica que crecer en torno al mercado interno. México importa más de 500,000 millones de dólares de productos, entonces es un potencial para crecer vía sustitución de importaciones. Si bien es muy difícil de importaciones de bienes manufacturados porque no tenemos competitividad frente a China, pero sí hay que negociar con las empresas transnacionales para que produzcan internamente esos productos. Y México tiene un gran potencial de desarrollo de energía. Mi planteamiento es que hay que producir internamente el gas. Importamos el 70% del gas que se consume. México tiene bastante gas en el noreste de la República que no es explotado. Hay que ser autosuficiente en granos básicos, necesitamos política agrícola, cosa que no tenemos, y por lo tanto, así como Trump ha dicho que va en torno a la emergencia nacional a justificar sus políticas proteccionistas, sus políticas de envío de los inmigrantes a sus países de origen, pues México también debe utilizar políticas de emergencia nacional, modificar la política monetaria, modificar la política fiscal para impulsar las condiciones de crecimiento económico hacia el mercado interno y no seguir apostando al TEMEC, donde hemos sido perdedores. Quien ha ganado han sido las empresas transnacionales. Muchísimas gracias, doctor Arturo Huerta. Esta mañana ha dado, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum, la carta que ha dirigido a Donald Trump. Y en esta carta ella señala pues que no es con amenazas, sino con un diálogo como se tiene que pues hacer esta segunda parte o este acuerdo que pudiéramos tener hacia el inicio del gobierno de Donald Trump. Y bueno, ¿cuál sería su impresión una vez que ella ha señalado esto, a partir sobre todo de lo que usted está diciendo, de ya estaría usted trazando una ruta, nos ha comentado en esta y en la otra entrevista, de fortalecer el mercado interno, la parte también agrícola y en específico también ha hecho mucho énfasis en la producción de gas de manera interna, porque somos dependientes del 70%, eso nos comentaba la vez pasada. ¿Cuál sería para usted el mensaje que ha dirigido o cuál sería la interpretación que haría del mensaje que ha dirigido la presidenta a Donald Trump en este sentido de la propuesta que estaría haciendo México? Mira, me parece bien la respuesta de la presidenta de México con respecto a la posición de Donald Trump, pero hay que reconocer que Donald Trump es un empresario, ¿no? Él así negocia, imponiendo sus condiciones. Y él lo ha dicho, no quiere que ningún país esté por arriba de Estados Unidos. Y de ahí, repito, la posición en contra de China y también la misma posición en contra de Rusia, que están desarrollando, mandando armamento a Ucrania en contra de Rusia. Es decir, son los enemigos a vencer por parte de Estados Unidos, o sea, China y Rusia. Y él así negocia, ¿no? Entonces, la carta no creo que vaya a tener, vaya a influir en las decisiones de Donald Trump, porque esa es su mentalidad. O sea, la gente no cambia. Entonces, de ahí que México debe responder igual, ¿no? Ok, nos vamos a aranceles y a ver cómo nos va, ¿no? Y lógico, pero para instrumentar aranceles en el caso de México hay que incrementar la producción nacional.
Y para ello necesitamos baja tasa de interés, necesitamos política de subsidios, incremento del gasto público para dinamizar el mercado interno y así crear condiciones de rentabilidad para que la inversión vaya al sector productivo para sustituir importaciones. Y el problema es que eso no pasa por la mente de la gente que está en el Banco de México, no pasa por la mente de la gente que está en Hacienda de modificar la política monetaria y fiscal que ha venido predominando en favor del sector financiero. Repito, de ahí que yo hablo de emergencia nacional en los mismos términos que Donald Trump habla también de emergencia nacional. Hay que poner los intereses nacionales frente a los intereses internacionales y del sector financiero. Sí, muchísimas gracias, doctor Huerta. Doctor, esto que usted acaba de decir, entonces tendría que ser también en un diálogo con el Banco de México. Si tuviéramos que dar una respuesta frente a esto que ya cada vez es más inminente de esta amenaza que se va a concretar probablemente el 1 de enero del 2025, pues entonces se tendría que tener un diálogo con el Banco de México. Usted está señalando la tasa de interés tendría que bajar, ¿no? Para promover las inversiones a nivel nacional en otro sentido, porque justo hay una propuesta también desde el presupuesto de egresos de la Federación de un incremento en términos de lo que sería obra pública a partir de, pues, de la construcción y edificación de estos parques también industriales que hay a lo largo del corredor transísmico y de otros parques industriales que se están proponiendo en el país, de la reactivación también del empleo y de la construcción de trenes. Sobre eso, ¿qué nos podría decir? ¿No sería suficiente y entonces tendríamos que recurrir a bajar la tasa de interés? Mira, la cuestión es de que no vas a convencer a la gente del Banco de México. Ellos te dicen que respetan la Constitución, respetan la ley. Entonces hay que modificar la ley orgánica del Banco de México. O sea, el gobierno tiene con sus partidos que lo apoyan, tienen mayoría en el Congreso. Entonces hay que modificar la ley orgánica del Banco de México para que el Banco de México le compre deuda directa al gobierno. Mira, el Banco Central de Inglaterra es autónomo. Y en el 2020, con la crisis de pandemia, el Banco Central de Inglaterra compró toda la deuda que el gobierno emitía al 0,1%, ¿no? De tasa de interés, justo para que el gobierno tuviera los recursos necesarios para encarar la pandemia. Y aquí en el caso de México, no, repito, alta tasa de interés que nos ha llevado al estancamiento. Entonces, el Banco Central debe ser funcional a la dinámica económica. Los bancos centrales surgieron para financiar a los gobiernos y tenemos un Banco Central que no desempeña esa función, que actúa en favor del sector financiero. Entonces, de ahí que hay que modificar la ley orgánica del Banco de México para que le compre deuda al gobierno en forma directa, que la ley no lo permite, de ahí que hay que modificar la ley y bajar la tasa de interés significativamente. La tasa de interés debe estar por debajo del crecimiento de la actividad económica, justo para poderla pagar. Y en el caso del gobierno, si bien señalas tú que hay inversiones por parte del gobierno, pero en su conjunto el gobierno va a gastar menos de lo que recauda. Se contempla un superávit primario para el 2025 de 0,6%. ¿Qué implica el superávit primario? El gobierno va a gastar menos de lo que recauda, excluyendo el pago del servicio de la deuda. Entonces, el déficit fiscal es financiero, es derivado de la alta tasa de interés. Entonces, si bajas la tasa de interés, pues lógico, vas a bajar el déficit fiscal, que es financiero, y va a potenciar la capacidad de gasto del gobierno para incrementar la inversión en el sector agrícola, incrementar la inversión, repito, en la explotación del gas, en impulsar la sustitución de importaciones, porque no podemos seguir con esa política económica que nos ha llevado al estancamiento. Y de ahí, repito, que tiene que... y el problema es que en el Congreso no tienen idea de la problemática en la cual estamos atravesando, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de incrementar el debate nacional para crear niveles de concientización que no podemos seguir con más de lo mismo. Y aquellos que siguen apostando al Tratado de Libre Comercio, no. Repito, hay que crecer en torno al mercado interno. Si México creció en la posguerra, fue gracias a que crecimos en torno al mercado interno, crecimos vía sustitución de importaciones. Y entonces, y en el libre comercio, aunado a la austeridad fiscal, a la alta tasa de interés, nos ha llevado al estancamiento y a que se incremente la delincuencia que se vive a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, doctor Huerta. Quizá valdría la pena explicar a la audiencia esto de la tasa de interés
que tenemos una tasa de interés prácticamente del doble a la que tiene Estados Unidos, ¿no? Eso valdría la pena explicar y cuáles son las implicaciones, ya usted está abundando sobre ella, pero si podemos profundizar, de tener una tasa de interés al doble de los Estados Unidos en términos de lo que pues podemos nombrar como este capital golondrino, este capital ficticio que se va al mundo financiero y el capital que vendría en términos reales si se bajara la tasa de interés, doctor Huerta. Efectivamente, Violeta. ¿Por qué tenemos una tasa de interés del doble de Estados Unidos? Para promover entrada de capitales. ¿Y por qué promovemos nuestra entrada de capitales? Porque la economía depende de entrada de capitales. Ahí tenemos grandes reservas internacionales de 220.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad peso-dólar. ¿No? ¿Y quién gana esa alta tasa de interés? Gana la banca, que es la que compra la deuda pública. Ahí están las grandes ganancias de la banca. ¿No? Y esas ganancias no se traducen en mayor inversión productiva, sino polulan esos recursos en el propio sector financiero. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer, repito, para no depender de la entrada de capitales, hay que disminuir el déficit de comercio exterior. Y para eso necesitas avanzar en la sustitución de importaciones, necesitas regular el movimiento de mercancías, de prohibir aquellas importaciones que se pueden producir internamente, que son producidas internamente para disminuir el déficit de comercio exterior y así disminuir los requerimientos de entrada de capitales para poder bajar la tasa de interés. Ahora, el Banco de México no te baja la tasa de interés porque teme que el capital se vaya y al irse el capital te va a devaluar la moneda. Bueno, tú ofreces condiciones de rentabilidad en el sector productivo, en el sector industrial, en el sector agrícola, para que el capital invierta ahí y así evitar salida de capitales. O en última instancia, si especulan, pues mete control de cambios, ¿no? Que tampoco pasa por la mente de la gente del Banco de México. En muchos países, es más, el mismo Fondo Monetario Internacional en sus artículos señala que en contexto de incertidumbre es importante el control de cambios, es decir, frenar el movimiento de capitales para evitar prácticas especulativas. Entonces, repito, en un contexto de emergencia nacional, como el cual estamos y vamos en el próximo año, hay que instrumentar esas políticas, repito, en favor de lo nacional. Gracias, gracias, doctor Huerta. Doctor, una situación, usted nos ha comentado esta visión que tiene Donald Trump. Donald Trump es un empresario y va a ver por sus intereses y bueno, pues como hemos dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos pues no tiene amigos y eso lo estamos viendo claramente ahora con esto que él está declarando. Pero yo quisiera preguntarle, porque también esa es una amenaza que ellos tienen de manera permanente o recurrente, Donald Trump, pero ¿qué tanto realmente ellos se perjudicarían, incluso, por ejemplo, en términos migratorios? Sabemos que a los migrantes mexicanos en particular los sobreexplotan. Hay un proceso pues sumamente ahí perverso de los que los contratan, incluso a veces les pagan un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo estadounidense y pues para ellos es realmente muy importante tener estos migrantes porque además también presionan el salario que puedan tener en los Estados Unidos, ¿no? Una sobreoferta de población. Y lo otro, pues también sabemos que dependen de una gran cantidad de recursos de nuestra nación, ¿no? Estoy pensando, pues al menos en varios de los recursos mineros que ellos dependen de nosotros y también de América Latina, pero hablando de nosotros y de muchos otros recursos. Entonces, ¿qué tanto esto realmente puede ser llevado a la práctica o realmente es solamente una forma de presionar al gobierno de México? Mira, la cuestión, bueno, yo tengo, repito, estoy acá en el estado de Nueva York desde el 1 de febrero, Sí. y Donald Trump ganó las elecciones, en gran medida fue por ese discurso en contra de los inmigrantes, porque la población norteamericana está en contra de los inmigrantes, ¿no? O sea, tan derecha es la población, la mayoría de la población, repito, que lo llevaron al triunfo. Entonces, que él va a cumplir ese mandato, o sea, o esa propuesta de deportar a los inmigrantes, lo va a hacer. Y lógico, como dices tú, esto va a presionar sobre los salarios, porque los inmigrantes han mantenido bajos salarios en Estados Unidos. Y es difícil que los estadounidenses hagan el trabajo que realizan los inmigrantes. Entonces, repito, va a presionar sobre salarios. Luego también se señala, perdón, que los aranceles van a presionar sobre precios. Pero el momento en el cual tú incrementas la producción nacional,
que es lo que espera Donald Trump con los aranceles y con su misma política de disminuir los impuestos a las corporaciones. Se va a incrementar la producción porque va a generar condiciones de rentabilidad del sector productivo, porque va a evitar la competencia con los aranceles, que va a incrementar la inversión, va a incrementar la productividad, la producción y bajarían los precios, ¿no? Es decir, en primera instancia sí incrementaría los precios por los aranceles, pero en el transcurso de los meses, conforme se va incrementando la productividad de la producción, se va a bajar la inflación. Igual con respecto a los salarios, conforme incrementas tú la productividad, pues puedes pagar esos mayores salarios con el incremento de la productividad. Entonces, es una apuesta que en el mediano plazo, estoy hablando de un año, se disminuirían las presiones inflacionarias y las presiones sobre salarios. Y la cuestión es, repito, de que igual en el caso de México, ¿no? Si tú pones aranceles, pues, lógico, va a haber inflación en México, porque las importaciones serían más caras, las provenientes de Estados Unidos, de ahí la importancia de avanzar en la producción nacional, en la productividad, para bajar la inflación, vía incremento de la productividad de la producción nacional, y para eso necesitas política industrial, política agrícola que no tenemos. Sí, sí, eso nos parece muy, muy importante que realmente lo pongamos como en el centro, ¿no? La política industrial, que hay que decir que durante varios sexenios incluso no había política industrial en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también hemos empezado a escuchar un discurso y una práctica que no sé si usted valoraría de que este gobierno de Claudia Sheinbaum ha también declarado que la parte de la política industrial también es fundamental, ¿no? Sobre eso también, ¿cómo lo estaría valorando o cree que todavía estaríamos con varios elementos pendientes y hacia dónde entonces tendríamos que ir? Y la otra parte, la política agrícola, que también pues hay que señalar y a lo mejor profundizar en eso, doctor Huerta, pues de que durante décadas hemos funcionado con esta idea o en este contexto de las ventajas comparativas, ¿no? Que si es más barato importar X producto del extranjero, entonces así lo hacemos, pero eso ha provocado un desmantelamiento de la industria a nivel nacional. Sobre esto, ¿qué decir, doctor Huerta? Mira, efectivamente, Violeta, si yo recuerdo Serra Pushen allá en los 80s, decía que la mejor política industrial es no tener política industrial, que era más barato importar que producir internamente. Y era barato importar, ¿por qué? Porque trabajamos con un dólar barato, ¿no? Uh Y -huh. esas importaciones baratas se terminaron desplazando la producción nacional. Y ahí que perdimos la autosuficiencia en granos básicos, importamos más bienes manufacturados de los que producimos internamente. O sea, ha habido desindustrialización, justo porque es preferido bajar la inflación con importaciones baratas, abaratando el dólar, ¿no? Y se abarata el dólar con alta tasa de interés para que venga el capital y así, al aumentar la entrada de dólares, abarata el dólar, ¿no? Pero esa alta tasa de interés te restringe la inversión productiva y de ahí que se ha ido a lo financiero. Entonces no ha habido inversión en el sector industrial, no ha habido inversión en el sector agrícola para potenciar dichos sectores. Entonces, si bien el gobierno actual te habla de política industrial, pero la política industrial te requiere bajar tasa de interés, cosa que no tenemos. La política Sí. industrial te requiere política de subsidios, cosa que no tenemos. Te requiere incremento del gasto público para dinamizar el mercado interno y generar condiciones de rentabilidad en el sector industrial y en el sector agrícola para incrementar la inversión. O sea, la inversión va al sector productivo en función de la ganancia, en función de la perspectiva de crecimiento de mercado. Y para eso necesitas, repito, para ofrecer condiciones de rentabilidad del sector industrial, del sector agrícola, necesitas políticas de subsidios, incrementar la demanda, incrementar el gasto público y baja tasa de interés, ¿no? La perspectiva de que el inversionista va a contratar un crédito y la perspectiva de generar condiciones de crecimiento y ganancia para poder pagar ese crédito. Pero si la tasa de interés está por arriba del crecimiento de la actividad económica, pues lógico no te va a generar inversión, porque ¿cómo va a pagar ese mayor crédito? Entonces, de ahí que, repito, si no modifica la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria, no hay política industrial ni política agrícola.
Sí, sí. Bueno, y además una situación que le queremos compartir hoy al público de Rompeviento TV es que el doctor Huerta, bueno, que es colaborador permanente de la Jornada de Oriente, está publicando un artículo que nos compartió. El TEMEC no tiene competitividad frente a China y en este usted da algunos datos importantes. Ya alguno de ellos nos lo había dado en la entrevista pasada, pero uno de ellos es referente a esto que nos comenta: el 50% de los granos básicos se importan, ¿no? Que ese es un dato contundente y realmente que tendría que ser transformado. Y lo otro es el 50% de los granos básicos se importan. Y lo otro, el 70% del gas viene de los Estados Unidos. Estos datos realmente son contundentes, entre otros que da aquí. Invitamos a la audiencia que lo pueda consultar, este artículo que se está publicando hoy en la Jornada de Oriente. Sobre esto, ¿qué nos puede comentar? Y sobre el caso de China, que usted señala, pues que México ha doblado las manos y que, bueno, ha decidido, incluso hay unas declaraciones que usted retoma del secretario de Hacienda. Si nos puede comentar al respecto. Sí, mira, la cuestión es de que ante la posición del primer ministro de Canadá, de que México debe dejar de importar de China y también política que Estados Unidos ha venido ejerciendo para México, de que no haga eso, el gobierno mexicano ha dicho sí, vamos a dejar de importar de China y vamos a importar de Estados Unidos y Canadá. Pues no, no, o sea, no hay que subordinarse a las posiciones de ellos. ¿No? Si México tiene que hacer lo que mejor le convenga a México y no a Estados Unidos ni a Canadá. Entonces, y bueno, esta cuestión de que el TEMEC no tiene nada de competitividad frente a China, ahí pongo los datos de cómo la participación en el comercio internacional de China es el 17% del comercio internacional y la de Estados Unidos es el 10%, ¿no? Es decir, China ha desplazado a Estados Unidos del mercado internacional y no por nada los aranceles que Estados Unidos establece en contra de China y presiona a los gobiernos para que no importen de China. ¿No? ¿Justo por qué? Porque los BRICS han venido desplazando al G7 a los países desarrollados dentro del comercio internacional. Entonces, la cuestión es, de nuevo, de que México debe hacer valer, retomar el manejo soberano de la política económica para actuar en favor de lo nacional. Y luego está la cuestión de, eh, de los niveles de inversión. ¿No? La inversión en China es el 42% de su Producto Interno Bruto. En Estados Unidos es el 22%, en Canadá es el 23%, en México es 24%. O sea, no tenemos competitividad alguna frente a China, frente a los países asiáticos. Entonces, de ahí que mi posición es no seguir apostando al TMEC, no seguir apostando al crecimiento hacia afuera, sino la necesidad de volcarse en torno al mercado interno. Y luego la cuestión esta, efectivamente, estas políticas de dólar barato, de apertura comercial, nos llevó a perder la autosuficiencia en granos básicos. Entonces, tenemos un sector agrícola subutilizado. ¿No? Ok, somos superavitarios por la exportación de aguacate, de jitomate, de hortalizas, de blueberries, ¿no? Pero, repito, en lo que consumimos, en alimentos básicos, somos deficitarios. Entonces hay que impulsar la agricultura y para eso necesitas políticas de subsidios, políticas de baja tasa de interés. Y no solamente tener fertilizantes para los productores pequeños, sino tú tienes que instrumentar una política para aquellos que puedan incrementar la producción de granos básicos. Y de nuevo, Ebrard, secretario de Economía, dice, no, dice, vamos a avanzar en la sustitución de importaciones con las empresas transnacionales, o sea, estadounidenses y canadienses. Pues ellos ven por su negocio, ¿no? Ellos, o sea, lógico, en vez de importar de China y de Asia, pues van a importar de los propios países y se establecen en México. Entonces, no generaría efectos multiplicadores internos en favor de la dinámica manufacturera del país. Y de ahí, de nuevo, que México tiene que negociar en mejores términos con las empresas transnacionales, que transfieran tecnología a las empresas nacionales, que las hemos perdido, ¿no? Que impulsen el valor agregado nacional de la producción. Entonces, el gobierno tiene que ejercer posiciones de fuerza, que no ha habido, no ha estado presente eso. Doctor Arturo Huerta, tenemos que ir cerrando, pero bueno, esto que acaba de decir último nos parece muy, muy importante en el sentido que también lo hemos comentado aquí desde el sexenio pasado, cuando escuchábamos al presidente
al expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador decir que íbamos a unirnos con América del Norte para hacer frente a China y que no tuviera en un futuro, no pudiera tener esta hegemonía que está teniendo económica cada vez más y que le pudiera quitar la hegemonía a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso decíamos nosotros, pues pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué nos íbamos a unir con Estados Unidos para seguir fortaleciendo su hegemonía económica y militar y financiera? Y vemos cómo actúa con el resto del mundo, cómo ha actuado con México, cómo ha actuado con América Latina y cómo actúa hacia pues otras partes del mundo. Estamos viendo la situación que se vive en Gaza, estamos viendo con este genocidio, estamos viendo también lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Y bueno, entonces, pues, ¿qué decir? ¿Cuál sería su reflexión sobre este planteamiento que este sexenio se vuelve a retomar? Pareciera que somos una nación, pues que nos convertimos anti China, ¿no? Cualquier cuestión que tenga que ver con los chinos, entonces, para fortalecer a Estados Unidos, pues tenemos que declararnos en contra. Mira, eso refleja efectivamente una subordinación que ha estado presente por décadas a los intereses de Estados Unidos. Y lo toman, ¿por qué? Porque somos vecinos de ellos, en absoluto, ¿no? Esta vecindad no se ha traducido en mejores condiciones de crecimiento y bienestar para el país. Entonces, de ahí que este planteamiento que hizo López Obrador y que sigue estando presente de que si el enemigo a vencer es China, es una mala apuesta, ¿no? Los BRICS controlan el 36% de la producción mundial y los G7, donde está Estados Unidos, los países europeos, ya controlan el 30% y han sido superados. Entonces, el peligro de Estados Unidos es que siga creciendo el BRICS, los BRICS, y hay 50 países en lista de espera para ingresar a los BRICS, ¿no? Y repito, y entonces México está apostando al eje perdedor, ¿no? Y porque piensa que si apuesta a los BRICS, ¿no? Apuesta a China, pues vamos a ser sujetos de fuertes sanciones, pero resulta que hay que negociar, ¿no? Hay que negociar, ¿no? Es decir, Estados Unidos, mira, si tú no, si yo tengo como de opción los BRICS, ¿no? Y ahí lógico te van a asustar y te van a poner más sanciones. Pero de nuevo, o sea, un elemento que se ha perdido en el país es el manejo soberano de la política económica y no subordinarte a ningún país, como ha venido aconteciendo. Entonces, la cuestión es, tal como señalaste, ¿no? Estamos ahí defendiendo a Estados Unidos, que fue el único país en días pasados que en Naciones Unidas votó para que se mantuviera el conflicto en Gaza, o sea, apoyando a Israel, por favor, es un genocidio. Y ese genocidio, el culpable es Estados Unidos, porque Israel se mantiene por la ayuda de Estados Unidos, igual con respecto a Ucrania. Ucrania tiene la guerra perdida y ahora es la OTAN en Ucrania en contra de Rusia. O sea, Ucrania ya tiene perdida la pelea, pero no, repito, ahora la pelea es OTAN en contra de Rusia, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar eso? Está incrementando el conflicto que puede desembocar una tercera guerra mundial. Y Rusia ya demostró que tiene mejor armamento que Estados Unidos y que la OTAN. Entonces, y están provocando a Rusia, ¿para qué? Para que utilice armas nucleares, ¿para qué? Pues para desembocar también armas nucleares en contra de Rusia. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Entonces, no ha habido un cuestionamiento de los países en contra de la posición de Estados Unidos, hay una subordinación, pero no, hay que protestar, ¿no? Con respecto a lo que está aconteciendo en Gaza y lo que está aconteciendo, este apoyo de la OTAN en contra de Rusia. Totalmente de acuerdo, doctor Arturo Huerta. Le agradecemos muchísimo tomarnos la llamada esta mañana e invitamos a la querida audiencia que pueda también consultar la entrevista anterior donde usted manejó como oportunidad también esta amenaza que tenemos hoy día de Donald Trump. Muchísimas gracias. Nuevamente le recordamos a la audiencia que Arturo Huerta es doctor en economía y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Muchísimas gracias y lindo día, doctor. Está lluvioso y con frío acá, pero muy buenos días. Muchas gracias por la... ¿Cuántos grados por allá? Mira, amanecimos a 5 grados, pero la máxima son 8, ¿no? Entonces está lloviendo y los próximos días vamos a estar a -3, ¿no?
pero bueno, Wow. aquí Bueno, pues por estamos. acá también andamos, nosotros salimos hoy como a las 5:30 de la mañana aquí de casa, de su casa, y estábamos en 5 grados también, entonces casi nos congelábamos. Pero bueno, así es que pues es parte ya de este invierno que se adelanta, pero bueno, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo por allá. Muchas gracias. Saludos. Gracias, linda tarde.